¿Y si te dijera que alguna vez en la historia se creó todo un sistema para enseñar el uso de una tecnología de manera masiva? ¿Qué pasó en la UNAM, en la Universidad de México? ¿Cómo se relaciona el uso de la inteligencia artificial con la crisis del sistema universitario? Bueno, primero voy a contar qué pasó en la UNAM, algo que a los profesores universitarios no nos sorprende para nada. Se hizo una prueba de admisión en una de las universidades más grandes de Latinoamérica y prestigiosas, esta vez de manera virtual, y los resultados fueron muy sospechosos. Hubo muchísimos más aprobados, muchísimos más personas que habían obtenido el puntaje perfecto. Se dieron de baja muchos exámenes por el uso de la inteligencia artificial. Es más, un TikToker enseñaba cómo hackear el sistema para poder hacer que un experto hiciera tu examen y pasar como tu identidad, simplemente en realidad comprando una cámara que te enfocara a vos mientras otro hacía el examen. Haz lo que tengas que hacer para pasar ese examen de la universidad. Es un trámite, no es una prueba de inteligencia. Si necesitas hacer trampa, haz trampa. Voy a pasarles esa trampa que la inteligencia no puede detectar, y quien me quiera funar, adelante, háganlo, no me importa. ¿Qué tiene que ver todo esto con el disciplinamiento universitario, el disciplinamiento en las escuelas? Bueno, esta institución que se creó fue la escuela, básicamente. ¿Cuál era la tecnología que se enseñó a utilizar? El libro. Las primeras escuelas a nivel mundial, en la época de la Revolución Industrial, tienen que ver con empezar a sentar a los chicos enfrente de un artefacto que era un libro y enseñarles a leer, alfabetizarlos. Esa fue la educación primaria, el primer motor de propagación, digamos, de una tecnología, porque el libro es una tecnología. Ahora, ¿qué pasó después con lo sucesivo en las diferentes revoluciones industriales? En la segunda, la escuela se empezó a especializar en cuestiones más técnicas, entonces se crean los secundarios, ya hay un nivel de especialización más en los temas de educación, se estudia a profundidad cuando se pasa de nivel, ¿no? Hay historia, geografía, biología, conocimientos generales. Y después, ya a mediados del siglo XX, se masifican las universidades, que siempre fueron un sector en el que iba la élite. Y ahora, digamos, con la masificación empezaron a llenarse de clase media. ¿Cómo se estudia realmente en las universidades? En las universidades, primero, a nivel de grado, o sea, para realizar una carrera, comúnmente el profesor o da un libro, que comúnmente es uno solo, uno tiene que memorizarlo, y lo que se evalúa en los exámenes finales es la memoria para repetir conceptos. Aparte de todo esto, a pesar de que se diga que la universidad es un lugar donde se promueve la crítica, es mentira. Uno tiene que repetir textualmente lo que dice el libro y va a ser evaluado de acuerdo a una calificación de 1 a 10, de acuerdo a cuán bien pueda memorizar. Comúnmente es una práctica común saber que cuando uno entra en la universidad lo primero que hace preguntar es qué tal el profesor, qué temas le gustan, qué hay que hacer para aprobar la materia, y el alumno no tiene ninguna postura crítica, sino de complacencia y de disciplinamiento con lo que diga el profesor. ¿Por qué? Porque el mismo profesor con el que se cursa la carrera es el que te evalúa al final y que va a decidir tu destino. Así que confrontar con esa persona no está promovido. Por lo tanto, primero un examen periódico en el que solo se promueve la memoria, después una falta absoluta de espíritu crítico, al menos en la práctica, no se promociona el espíritu crítico. Por más que el profesor llegue y el primer día de clase diga, yo quiero que ustedes piensen, hay muy pocos, pues no voy a decir todo, porque la verdad que creo que hay un cambio. Por otra parte, la atención que necesitan, ya sea leer un libro o estar enfrente de una clase, delante de un profesor que habla 2 horas de temas que por ahí no interesan, de una forma en la que no interesa, para mentes que, como expliqué en otro video, están cambiando y necesitan una atención muchísimo más concentrada en sus propios intereses, una didáctica totalmente diferente, un tiempo de clase totalmente diferente. 2 horas es muchísimo Fíjense que los videos de YouTube aconsejan 10 minutos y que cada 5 tiene que haber un gancho. Nuestra mente está siendo disciplinada ahora por el uso de Internet para necesitar estímulos muchísimo más rápido para que el tema nos interese y así lo podamos aprender. Entonces, cada vez
yo como profesora universitaria veo un desfasaje tremendo en la universidad en cuanto a las formas de enseñar que eran propias de la década del 50, 60, 70 del siglo XX, o sea, hace casi 100 años. En la actualidad las mentes han cambiado, los intereses han cambiado y se sigue utilizando el mismo método para hacer pasar y para lograr obtener un título. ¿Qué es lo que está pasando también en las universidades? Tanto a nivel de grado como de posgrado. Fíjense algo también importante. Para lograr tener una idea original o una conexión, recién es requisito en los doctorados, por lo menos acá en la Argentina. Ni siquiera en las especializaciones y en las maestrías hay una preparación para que la persona tenga una idea original. Si no, siempre está el corregirse porque utilizaste más un término, el validarte por la cantidad de autores que llegas a conocer, jamás por la originalidad de tus ideas o de una manera muchísimo menor. Es lo importante eso en el disciplinamiento universitario. Nos está llevando a una gran crisis que yo creo que año a año se ve a pasos agigantados. Voy a hablar de un concepto inventado por mí que es la prompterización de la educación. ¿A qué me refiero con esto? En la actualidad las inteligencias artificiales, y también hay alguna movida dentro de la facultad para enseñar los prompts. Los prompts son como una especie de orden que uno le da a la inteligencia. Quiero que me hagas un texto que sea ameno, que sea riguroso en tal lado, actúa como tal persona, un rol. Y de vuelta, hay una forma antigua de pensar que uno aprendiéndose de memoria un prompt va a entender y va a poder utilizar la inteligencia de manera eficaz. Hablando con expertos y desde mi propia experiencia, el prompt que tenemos en la cabeza es la incorporación de conceptos. Eso es necesario. Es necesario incorporar, entender qué es, por ejemplo, el idealismo, qué es el materialismo. Yo que soy filósofa, ¿no? En realidad soy socióloga filósofa, me dedico a las ciencias sociales, mejor dicho. Es interesante porque con ese conocimiento, yo si tengo alguna duda de una definición exacta, una palabra exacta, voy y le pregunto a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me la devuelve de manera instantánea. Ya no es necesario memorizar un libro. ¿Qué conocimiento necesitamos ahora? Poder tener la inteligencia de poder entender los conceptos, pero de una manera mucho más fluida para poder asociar ideas, actuar con pensamiento crítico. El manejo de las emociones es muy importante porque la emoción te da, primero, poder focalizarte en un tema que te interese, poder realmente entenderlo con profundidad. Por ejemplo, hay algo que también yo explico mucho. Si una persona, si yo por ejemplo quisiera operar a una persona, digo, bueno, la IA, no necesito más la universidad, con la IA me arreglo. ¿Ustedes creen que yo con una inteligencia artificial y con un bisturí en la mano podría operar a una persona? Me parece que no. O sea, primero no tendría la destreza. Hay una serie de habilidades que se necesitan. Ahora, en un momento crítico, si un profesional experto está con un bisturí en la mano y le dice, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Y le da un mensaje claro, ahí está la prompterización. El conocimiento que nosotros tenemos incorporado es nuestro prompt. Por eso podemos hacer buenas preguntas y obtener un buen uso de la inteligencia artificial. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la sociología. Si yo, que no supiera absolutamente nada, le digo, haceme 2 páginas de un análisis crítico de Durkheim o de Foucault. La inteligencia artificial no puede hacer un análisis crítico. Me mandaría a decir lo que dice todo el mundo en forma resumida y realmente yo podría tener un conocimiento muy general de lo que dicen esos autores, pero no sería una filósofa ni una socióloga. Ahora, yo con todo mi conocimiento puedo hacerle preguntas tan específicas a la inteligencia artificial. Yo tengo horas de charlas y charlas preguntándole por detalles y a mí me es increíblemente útil. Ahora, cuando quiero saber qué dice Foucault o qué dice Durkheim, voy y leo el libro porque sé que nada va a suplir el espíritu crítico, la emocionalidad con lo que yo lea. Cada lectura de cada persona es una interpretación diferente. Entonces, bueno, en mi caso personal, con respecto a los exámenes universitarios, como yo soy profesora universitaria, fui variando porque la verdad que cada vez me parece una tortura más grande sentar a un chico con las mentes que vienen ahora a repetir de memoria y a evaluar según la posibilidad de repetir un texto viejo comúnmente.
Entonces lo primero que se me ocurrió hacer es utilizar la inteligencia artificial y decirle que me hicieran de algún tema que se había dado en la materia una especie de ensayo crítico, que utilizaran la IA si querían. Bueno, la cuestión es que cuando me lo hicieron de manera escrita eran un desastre. Los chicos pegaban y cortaban, o sea, se notaba que no había... el uso de la inteligencia artificial no lo usaron bien. Ahora, con esa experiencia, al año siguiente dije, bueno, para que al menos se aprendan un tema, les voy a decir que lo hagan oral, que lo preparen con la inteligencia artificial, que tomaran un caso de su vida personal, que utilizaran un tema que habíamos visto en clase y realmente esto que dicen de que los chicos son cada vez más tontos. Me presentaron los 40 personas que aprobaron unos exámenes tremendos con una conciencia, con una investigación profunda. Ahora, si a los alumnos vos le das a elegir un tema que les interese, les ofreces el uso de la inteligencia artificial y los motivás un poco a que utilicen su experiencia personal, los cambios y la forma fue tremendamente diferente a que cuando les pedís que se sienten a decirte de memoria un texto viejo. Por lo tanto, a veces cuando se habla de cómo la crisis en el sistema universitario, cómo tenemos que poner controles para que no se use la inteligencia artificial, ¿para qué? Para salir de ahí que ya esté. Lo que hay que hacer es que los alumnos incorporen conocimiento, que puedan tener un espíritu crítico, que puedan realizar una reflexión personal, que sea un conocimiento que realmente los motive, no cosas poquísimo interesantes o tan general que no le interesan a nadie. Cada vez, creo yo, se necesitan personas con un conocimiento más específico. Y esto que yo les decía de leer a Foucault o a Bourdieu o a lo que sea. Yo, cada vez a mí, porque también estoy sumida en este mundo, me cuesta más leer cosas que no me interesen. O sea, mi cabeza también está mutando a la par de la inteligencia artificial. Cada vez me cuesta más leer literatura o temas que antes yo leía con mucha más fluidez. Ahora, me das a leer un libro de filosofía y te lo leo de principio a fin con el mismo entusiasmo. O sea, tenemos que redireccionar la educación hacia temas que nos interesen, con estructuras de clase mucho más dinámicas y cortas para lograr mantener la atención y sobre todo cambiar la metodología de los exámenes. Bueno, esa es mi experiencia. Me emociona un poco el tema porque realmente es muy frustrante ver la tortura que es para los chicos y a veces hasta para uno mismo estar en determinadas clases que han quedado desfasadas a nivel temporal de una manera exponencial. Nos vemos la próxima, suscríbanse.